Hace unos años me encontraba de visita en Point Pleasant, un pequeño pueblo a orillas del río Ohio. La tranquilidad del lugar y su encanto histórico me atrajeron desde el momento en que puse un pie en sus calles adoquinadas. Sin embargo, esa paz se vio perturbada por una serie de eventos misteriosos que me llevaron a conocer una leyenda aterradora. Mothman. Era una tarde de otoño, y el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, pintando el cielo de tonos anaranjados y dorados. Mientras caminaba junto al río, escuché a algunos lugareños murmurar sobre un extraño ser que acechaba la ciudad. Al principio pensé que solo eran cuentos de campesinos para asustar a los forasteros, pero conforme avanzaba la noche mi escepticismo se desvaneció. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras regresaba a mi alojamiento. Las calles estaban desiertas, y las sombras de los árboles se alargaban amenazadoramente. Fue entonces cuando lo vi, una figura oscura y alada que se recortaba contra la luna creciente. Su cuerpo estaba cubierto de plumas, y sus ojos rojos parecían penetrar mi alma. Traté de convencerme de que solo era una ilusión causada por el cansancio. Pero cada vez que parpadeaba, la criatura seguía ahí, observándome desde las alturas. Aceleré el paso, pero el sonido de alas batiendo me indicó que no estaba sola. La presencia de Mothman me perseguía, alimentando mi miedo con cada latido de mi corazón. Finalmente llegué a mi habitación, cerrando la puerta con un suspiro de alivio. Sin embargo, no podía sacar de mi mente la imagen de aquel ser oscuro. Decidí investigar más sobre esta leyenda local, pero cuanto más aprendía, más inquietante se volvía todo. Según los relatos, Mothman había sido avistado por primera vez en la década de los 60, antes de un trágico accidente que ocurrió en el puente Silver, donde murieron decenas de personas. Desde entonces, su aparición se asociaba con eventos catastróficos. ¿Era acaso un presagio de desgracias por venir? Mis noches se volvieron pesadillas, y mi tranquilidad se desvaneció. Siempre que miraba por la ventana parecía que sus ojos rojos me observaban desde algún lugar en las sombras. Sentía que Mothman estaba esperando algo, y su presencia me envolvía en un sentimiento de fatalidad inminente. Un día, decidí compartir mi inquietud con algunos lugareños, y lo que escuché solo aumentó mi angustia. Hablaban de avistamientos recientes, de criaturas acechando en los bosques, y de la sensación de estar siendo seguidos en la oscuridad. Todos los testimonios convergían en la misma descripción: un ser alado con ojos rojos que inspiraba terror en cualquiera que lo viera. No pude ignorar más las advertencias y los escalofríos que recorrían mi cuerpo. Me convencí de que Mothman era real y estaba conectado con el destino de Point Pleasant. Pero, ¿qué podría hacer? ¿Cómo enfrentar a una criatura que parecía desafiar las leyes naturales y augurar tragedias? Mi obsesión por Mothman me llevó a visitar el antiguo búnker del ejército abandonado cerca del puente Silver, un lugar donde se decía que había sido avistado en múltiples ocasiones. La atmósfera en el lugar era opresiva, y la sensación de ser observado era insoportable. Fue entonces cuando en medio de la penumbra lo vi de nuevo. Mothman emergió de entre los árboles, sus ojos rojos brillando en la oscuridad. Estaba petrificado, pero mi curiosidad me impulsó a acercarme lentamente. El silencio se rompió con un grito inhumano que reverberó en el aire. Me sentí invadido por una sensación de desesperación, como si algo terrible estuviera a punto de ocurrir. Antes de que pudiera reaccionar, Mothman alzó vuelo y desapareció en la noche. Esa misma noche una tormenta se desató sobre Point Pleasant. Rayos y truenos retumbaron en el cielo, y el viento azotaba con furia. Los lugareños aseguraron que Mothman era el presagio de un desastre próximo, y parecían tener razón. El puente Silver colapsó esa noche, llevándose consigo la vida de varias personas. La tragedia confirmó las leyendas sobre Mothman y su conexión con eventos catastróficos. Desde entonces, el pueblo se sumió en un estado de temor y superstición. Decidí marcharme de Point Pleasant, pero Mothman me persigue en mis sueños y me atormenta con su presencia. A veces, creo escuchar el aleteo de sus alas en las noches más oscuras. El recuerdo de sus ojos rojos y su figura siniestra no me abandona. Hoy, mientras escribo estas líneas, me siento obligado a compartir mi historia. No sé si Mothman es una entidad sobrenatural o simplemente una leyenda alimentada por el miedo colectivo, pero sé que su imagen y sus consecuencias han dejado una marca indeleble en mi alma.
Point Pleasant nunca volverá a ser el mismo. Y yo tampoco. Caminantes de la noche, el enigma de Indiana. En 2007, en el condado de Miami, Indiana, dos testigos se toparon con una serie de extrañas criaturas en una carretera, mientras regresaban a casa de trabajar durante la madrugada. Estos encuentros dejaron a los testigos perplejos, sin explicación lógica para las extrañas apariciones. Continuemos con nuestro segundo relato de la noche. Si encuentras esta temática de tu interés, te invito cordialmente a suscribirte. Trabajaba en el turno de noche y un compañero y yo íbamos conduciendo por una carretera del condado después del trabajo, probablemente alrededor de las 4:45 de la madrugada, aún oscuro afuera. Vi que las luces traseras de su vehículo se iluminaban, como si estuviera frenando. Luego, se desvió hacia la zanja, volvió a salir a la carretera y continuó. Cuando me acerqué a la misma área, vi esta alta figura negra caminando por la carretera. Se movía de una manera extraña y antinatural, como si estuviera siendo soplada por el viento, pero claramente no era así. Inicialmente, pensé que era una persona muy alta envuelta en una gran manta negra, porque no vi ningún brazo ni cabeza, solo dos grandes piernas y un torso. Tuve que desviarme para evitarlo, pero básicamente me detuve por completo, y la entidad pasó caminando junto a la ventana de mi conductor. Debía tener alrededor de 2 metros de altura, ya que se inclinaba hacia adelante y era al menos 30 centímetros más alto que la parte superior de mi vehículo. Mientras se movía detrás de mi vehículo, podía ver las luces traseras iluminando sus piernas, pero no podía distinguir detalles como pelo o ropa, solo grandes piernas negras y gruesas. Aceleré por la carretera una vez que estuvo detrás de mí y vi que mi compañero había entrado en un estacionamiento de grava, así que me detuve a su lado. Estaba asustado, preguntando si lo había visto y comentando sobre su falta de cabeza, entre otros balbuceos. Sugerí que volviéramos y tratáramos de ver qué demonios era esa cosa, porque parecía ajena a nosotros conduciendo directamente hacia ella. A regañadientes, él me siguió. Volvimos por el camino que habíamos tomado y en aproximadamente la misma área había un gran perro negro tumbado en la carretera. Esta criatura era mucho más grande que cualquier canino normal, pero parecía muerto. No había estado allí cuando pasamos apenas 3 minutos antes. De todos modos, decidí comprobar si estaba vivo y moverlo fuera de la carretera, porque realmente no podías conducir alrededor sin salirte del borde de la carretera a ambos lados, debido a la forma en que estaba tumbado. Cuando me acerqué, a unos 4,5 metros de distancia, levantó la cabeza y me miró. Sus ojos brillaban amarillos, pero atribuí eso al brillo ocular causado por las luces del vehículo. Emitió un gruñido bajo, profundo y gutural, y me detuve al instante. Intentó ponerse de pie, parecía tener problemas con sus patas delanteras, pero se levantó y continuó haciéndolo sobre 2 patas, como lo haría una persona. Solo estuvo de pie sobre sus patas traseras durante 1 segundo o 2, el tiempo suficiente para mirarme. Luego se agachó de nuevo a lo que parecía ser en 4 patas y corrió hacia el área boscosa. Sin embargo, había una cerca bastante alta allí, así que no estoy seguro de cómo logró desaparecer. Habría tenido que pasar por encima, por debajo o a través de la cerca, o simplemente desaparecido. También creo
que no estaba usando sus patas delanteras cuando se fue corriendo, porque nunca las vi moverse realmente. Después de todo esto, hubo un último suceso extraño. Mi compañero salió de su coche después de que la criatura, parecida a un perro, se fuera corriendo. Se acercó a mí para básicamente preguntar ¿qué demonios fue eso? Nos separamos y tomamos rutas diferentes. Más tarde ese día, después de despertar, comencé a investigar sobre hombres lobo y me topé con historias sobre el Dogman. El único comentario que tengo es que esta criatura no tenía las manos y los pies que a menudo describen los testigos. Tenía patas de perro normales, pero su apariencia era la de una gran entidad similar a un lobo negro, con pelo inusualmente esponjoso que no coincidía del todo con el pelo del lobo típico. No era un oso, ni tenía sarna. Sé la diferencia entre un oso y algo así. Simplemente parecía un perro negro muy grande. La primera entidad que vimos fue sugerida por algunos como similar a un Fresno Nightcrawler, pero esos son blancos y no tan gruesos o altos. Alguien recientemente especuló si podría haber tenido alas que ocultaban sus brazos y cabeza, drapeadas alrededor del frente de él. Nunca había considerado eso antes y no puedo confirmarlo, ya que no vi detalles en su cuerpo, solo una negrura envolvente. La forma en que se movía era peculiar, de otro mundo, recordándome a esos hombres tubulares inflables que se agitan al viento en concesionarios de autos o eventos. Totalmente extraño. Nunca he presenciado nada como eso otra vez, y vivo a solo unos 6 kilómetros de donde sucedió, conduciendo a menudo por esa área. Desearía tener más respuestas, pero todo lo que tengo son más preguntas. Como alguien que ha sido bastante escéptico, la mayor parte de mi vida he intentado racionalizar estos eventos de manera lógica, pero no puedo. Mi novia María y yo decidimos hacer un viaje por carretera a la cabaña de mi papá hace unos años. Mi novia María y yo decidimos ir a la cabaña de casa en el norte de Virginia Occidental, a solo unas cuantas ciudades de distancia de Point Pleasant. Empacamos todo nuestro equipo en el camión la noche anterior para poder salir temprano a la mañana siguiente. Nos levantamos temprano porque no podíamos contener nuestra emoción. Nuestro viaje a la cabaña fue bien. Llegamos al pueblo cerca de la cabaña y cargamos provisiones. Cerca de una hora después estábamos girando en un camino de tierra hacia la cabaña. La cabaña estaba a unos 80 kilómetros de la civilización, en un lugar muy aislado y espeluznante a veces. Conducimos por el camino de tierra durante lo que parecía una eternidad, hasta que finalmente vimos la cabaña. Ambos estábamos cansados del viaje, y planeábamos relajarnos junto a la chimenea y ver algunas películas en DVD. Tan pronto como desempacamos las bolsas y las compras, metimos todo adentro y comenzamos a cenar. Teníamos pensado conseguir leña desde afuera para el fuego. Para las 7 p.m., el sol estaba ocultándose y nos aseguramos de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas. La cabaña tenía solo una habitación, y tal vez 5 ventanas y 2 puertas. Esto será importante más adelante. Después de limpiar decidimos ver Atrápame si puedes en DVD, para no ver nada espeluznante. Alcancé mi cigarrillo solo para descubrir que mi paquete estaba vacío. Le pregunté a María dónde estaba el cartón y me dijo que estaba en el camión. Luego me preguntó si quería que ella los buscara. Le dije que no. Me puse mis zapatos y me dirigí hacia la puerta. Siempre le tuve miedo a la oscuridad, así que siempre he odiado salir afuera en la oscuridad, tanto como puedo recordar. Me volví hacia María y le pregunté si se quedaría en la puerta delantera mientras yo iba al camión. Ella dijo que sí y se dirigió hacia allí. Salí y bajé los escalones hacia el camión. Estaba alcanzando para tomar el cartón de cigarrillos cuando escuché un sonido. Al principio sonaba como el grito de una mujer, luego cambió a aullidos.
Luego fue como si esos sonidos se fusionaran para formar uno solo, espeluznante. Honestamente, es difícil de explicar. Sonaba como un demonio y un hombre lobo, todo en uno. Regresé corriendo a la cabaña y vi el rostro de María completamente descolorido. La empujé adentro y le pregunté qué era eso. Le tomó un tiempo responder, pero me dijo que no lo sabía. He estado en el bosque cazando y pescando con mi papá y mis hermanos toda mi vida, y nunca había escuchado a ningún animal hacer un sonido así antes. Le dije entonces que lo escuchamos de nuevo, solo que esta vez estaba cerca de la ventana de la sala de estar. María corrió a la habitación a agarrar su pistola, y yo agarré el rifle de caza de mi papá del armario. Nunca había tenido tanto miedo en toda mi vida. Pensé, ¿qué pasa si esta cosa intenta entrar aquí? Entonces lo escuchamos de nuevo en la puerta delantera. Apunté hacia la puerta, mis manos temblaban. Puedo ser una mujer de 1,63 m, pero iba a desatar el infierno contra esta cosa si intentaba entrar. Luego gritó de nuevo, solo que esta vez no estaba en la puerta, estaba en la ventana de la cocina. María y yo retrocedimos con nuestras armas listas. Luego escuchamos un sonido crujiente como si se estuviera destruyendo metal. Teníamos demasiado miedo para movernos. Finalmente, después de 1 hora de estar así, ya no escuchamos nada más. Nos acercamos a la ventana de la cocina para ver si podíamos ver algo. María, siendo más alta que yo, miró primero y dijo, «Dios mío», rasgó un agujero en mi camioneta. Miré por la ventana y vi un enorme agujero en la puerta. Luego revisamos cada ventana y puerta para asegurarnos de que estuvieran cerradas. Estuvimos despiertos toda la noche asustados de que algo regresara. Llegó la mañana y decidimos inspeccionar la camioneta. María salió primero con su pistola a su lado y yo tenía el rifle de caza. Llegamos a la camioneta y había marcas de garras desde la luz trasera hasta la puerta del pasajero, y luego un enorme agujero. Regresamos adentro y llamamos al guardabosques. Llegó unas 3 horas después. Miró nuestra camioneta y nos dijo que en los últimos 6 meses, 12 personas habían desaparecido de esa área. Granjas cercanas habían reportado los mismos sonidos que escuchamos durante la noche. A la mañana siguiente, los granjeros encontrarían a sus animales desaparecidos o destripados. Nos dijo que sería sabio despejar el área hasta que pudieran encontrar al animal responsable de todo esto. Se veía asustado y pálido, él mismo. Dijo que no quería estar aquí por largos periodos de tiempo, pero que esperaría a que empacáramos nuestras cosas y nos siguiera hasta la carretera principal. No necesitamos que nos lo diga 2 veces. Arrojamos nuestras cosas al camión y volamos por ese camino de tierra. Cuando llegamos a la carretera principal le agradecimos y nos fuimos. Hasta donde sé, nunca encontraron ningún animal, cosa o persona que pudiera hacer algo así en esos bosques. Nunca hemos vuelto allí desde entonces. No vimos lo que fuera que era y me alegro de que no lo hicimos, pero sé que ningún animal podría hacer esos sonidos y causar ese tipo de daño a una camioneta, ni siquiera un oso.